Hola, buenas tardes y Dios les bendiga grandemente en este día especial en que, y como siempre, celebramos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y un día más para alabarle, bendecir su nombre y glorificarle de gran manera como para Él es el único merecedor de toda honra, gloria y alabanza de parte de quienes son sus hijos, quienes son creyentes en Él, que han abrazado la cruz del Calvario, porque Él dio su vida en esa cruz, derramando su sangre bendita por cada uno de nosotros. Hoy día estamos en la séptima parte de Reconociendo al Mesías y tenemos hoy día el título de Reconociendo al Mesías como el Cordero de Dios, o bien como el Cordero que quita el pecado. Y debemos hacer un recuento. Hemos ido reconociendo al Mesías capítulo por capítulo, comenzando por la declaración de su ministerio redentor y sanador en su pueblo de Nazaret, donde es rechazado por los asistentes de la sinagoga al hacer lectura del profeta Isaías. Luego, después de Nazaret, en Capernaum, en la costa del mar de Galilea, donde recoge a sus primeros discípulos, todos pescadores, como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, dando vida a la señal profética dada por Jeremías, profeta Jeremías. También le vemos encarnando la profecía de Jeremías acerca de las tinajas llenas de vino en una boda en Caná de Galilea. Le hemos reconocido en el monte, haciendo viva la profecía de Nahum, de aquel que trae buenas nuevas y anuncia la paz, reconociéndole en la barca, en las orillas del mar de Galilea, como maestro que enseña de su palabra eterna y como senador de todo aquel que le busca. Enseguida, reconociéndole como Dios y Señor, caminando sobre el mar, como maestro y sustentador de sus discípulos y apóstoles y como proveedor sobrenatural de la multitud que le busca. Vimos al Mesías Salvador como pastor y puerta de sus ovejas, de aquel único pastor que va en busca de ellas y las guía y las protege en sus apriscos, tanto las de Israel como las de otros pueblos alrededor del mundo. En el capítulo anterior eh, estuvimos reconociendo al Mesías como ese único y especial amigo que podemos tener en esta vida. Hoy vamos a ver al Mesías como el Cordero de Dios. Y para ello vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y ahí Juan nos dice, escribe de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y respecto del relato de Juan tenemos lo siguiente. Primero, en primer lugar, este relato de Juan, tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es la personificación del Cordero Pascual que fue sacrificado por cada israelita en Egipto para su salvación de la muerte y posteriormente su liberación de la esclavitud egipcia. Él es la personificación del Cordero que debía sacrificar a Abraham en el monte Moria, en Jerusalén, en el Calvario, donde queda de manifiesto de parte de Dios mismo que es Él quien proveerá del Cordero. En segundo lugar, el hecho que el Espíritu Santo de Dios descendiera como paloma
Es una señal dirigida a Israel en cuanto al significado que tiene la paloma. Primeramente, en cuanto a los sacrificios por el pecado. El animal ofrecido debía pertenecer a quien ofrecía el sacrificio. Por eso los judíos solo aceptaban animales domésticos, no peces o animales salvajes. Levítico 22:19. El sacrificio de paloma constituye la única excepción concedida a los pobres que no poseían animales. Levítico 5:7 y 12:8. En Levítico 5:7 nos dice la palabra del Señor: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. En segundo lugar, como ya se ha mencionado, señala a nuestro Cristo amado como aquel que cumple con lo señalado en el libro de Isaías, aquel que trae misericordia gratuita para todos. Isaías 55, 1 al 3, nos dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice el Señor a todo Israel y a todos los que aquel día se encontraban en el río Jordán, con Juan el Bautista llamando a las aguas: venid a las aguas, comprad sin dinero, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Y en cuanto al pacto con Israel, recordamos que se trata del pacto conforme a la ley, entregada por Dios mismo en el monte Sinaí, entregada a Israel por mano de Moisés. ¿Y qué es lo que más destaca la ley? ¿Y qué es motivo de ir al templo en Jerusalén? El sacrificio animal, el derramamiento de sangre, para que haya perdón de pecados. Porque la palabra de Dios lo dice: la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Con una definición del área de la medicina para lo que es remisión, dice: la remisión es la atenuación o desaparición completa en el paciente de los signos y síntomas de su enfermedad, ya sea como consecuencia del tratamiento o de forma espontánea, que es la remisión espontánea. Entonces, de acuerdo con la ley de Moisés, era necesario para el pueblo de Israel acudir ante el sacerdote en el templo en Jerusalén para presentar ofrenda y holocausto en el altar que se ubicaba en el acceso al patio frente a la puerta de acceso al lugar santo. Y esto se hacía continuamente, todos los días. Veamos el relato en el libro de Éxodo, Éxodo 29, 38 al 46. Dice la palabra del Señor: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva machacadas, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniera con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. A partir de la Pascua en Egipto, queda establecido por parte del Dios eterno, Dios de Israel, que habrá holocausto continuo en el altar del tabernáculo y por ende en el templo en Jerusalén, donde se ofrecía un cordero por la mañana y otro por la tarde. Por otra parte, el rey David, quien prefigura la persona del Mesías en el Salmo 22, nos da cuenta de los sufrimientos del cordero en el sacrificio de la cruz. Salmo 22:1 primero, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego en el mismo Salmo 22, 16 al 18, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Finalmente, lo relatado en el Evangelio de Mateo, Mateo 27, 45 al 50, dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces, conforme lo relatado en la ley de Moisés respecto del sacrificio continuo, cuando llegó la hora novena, que correspondía a la hora del sacrificio para Israel en Jerusalén, es cuando Jesús entrega el espíritu, derramando su sangre bendita, pagando por el pecado de todos nosotros. Definitivamente, no puede haber mayor amor y misericordia de Dios en este magno sacrificio, anunciado desde el principio de los tiempos. Y con esta palabra vamos terminando, y sea la gloria a Dios para siempre por el Cordero sacrificado ahí, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, que derramó su sangre bendita por cada uno de nosotros. Y por esa sangre bendita tenemos vida eterna, perdón de nuestros pecados. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo en el amor de Cristo, y será hasta el próximo mensaje. Y a Dios sea la gloria por siempre.